Vamos en esta mañana a seguir estudiando acerca de esta serie del sacerdocio. Usted sabe que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Ministros del Señor. No sé si usted se siente sacerdote, pero tenemos que estar oficiando, ¿verdad? Como sacerdotes. Entonces, hace más de un mes estudiamos un poco acerca del arca. No sé si usted se recuerda del arca, que es un misterio, ¿verdad? ¿Dónde estaba el arca del testimonio? Y esta mañana vamos a seguir hablando un poco acerca de lo que es este objeto sagrado, pero en otra dimensión. Le voy a leer Hebreos capítulo 9 y del verso número 1 al verso número 4. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario era terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. En el lugar santo, de acuerdo al apóstol Pablo, estaba el candelero, la mesa, y ya, ¿verdad? Y en el verso 3 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Entonces, cuando hablamos de sacerdocio, que somos nosotros sacerdotes, tenemos que entender, por ejemplo, en este versículo se habla de un pacto, ¿verdad? No se me distraiga, habla de un pacto, habla de ordenanzas, nos habla de un tabernáculo, nos habla de objetos sagrados y nos habla de todo un ritual. Y la misma escritura dice que el Antiguo Testamento solamente era sombra o figura de los bienes venideros. Quiere decir entonces que todo esto que vemos aquí esta mañana, reflejado en el Antiguo Testamento, solamente era una sombra de las cosas que habían de venir. No sé si dice amén conmigo. Dice que hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de todo. Entonces, ahora nosotros estamos en un mejor pacto, pero tenemos que estudiar a la luz de estos objetos a bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema de esta mañana tiene que ver con el arca. Pero mire, yo le puse ahí las 4 arcas y le puse de ejemplo esa. De verdad, mire, yo cuando vi esto, créame que me apasionó un montón, porque empecé a ver un montón de diseños que se han estado haciendo acerca del arca. Obviamente aquí estamos hablando del arca de Noé. Obviamente en el texto original estábamos hablando del arca del pacto. Entonces por eso el tema de esta mañana tiene que ver con las 4 arcas. Y cuando viene a nuestra mente arca, no sé qué se imagina usted, ¿verdad? No sé qué viene a nuestra mente. Pero si lo asociamos con el arca de Noé, ¿qué vendría a nuestra mente así de rapidito? ¿Qué piensa uno cuando piensa en arca? Salvación, ¿verdad? Salvación. Yo tengo que pensar en un juicio, porque si yo veo ahí, yo puedo ver ahí en esa imagen un juicio, pero a la par puedo ver a los animalitos. Mire, hasta esa imagen está un poquito, no sé si así haya sido, pero mire ahí ¿qué estarán haciendo ahí los animalitos viendo el agüita y viendo todo eso? A lo mejor hasta divirtiéndose, ¿verdad? Hasta nunca había llovido, pero ellos adentro del arca se sentían seguros, ¿verdad? Entonces el arca, yo creo que la asociamos con salvación, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿Salvación de qué? ¿Mandé? La asociamos con Cristo, que es nuestra salvación. ¿Y salvación de qué? Obviamente en este caso de un diluvio, de un juicio. Y si hablamos de Jesús, ¿salvos de qué? Pues salvos de no ir al lago de fuego una eternidad. Amén. Entonces esta mañana vamos a estar hablando acerca de las 4 arcas, ¿verdad? Para eso yo quiero comenzar diciéndole a usted que Dios utiliza muchos medios para salvarle la vida a sus amados. Usted sabe que Dios es un Dios bueno, ¿verdad? La Biblia dice que bueno es Dios y es bueno alabar su nombre, pero tenemos un Dios bueno que lo único que quiere para su creación, para sus hijos sobre todo, pues cosas buenas. Dice el profeta Jeremías
que el Señor tiene para nosotros planes de bendición. Entonces, Dios es bueno, amén, Dios es bueno, pero Dios usa muchos medios para salvarle su vida a sus amados, ¿verdad? Yo no sé si usted ha experimentado, a lo mejor la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los que hemos de heredar la salvación, y yo creo que el Señor ha enviado más de alguna vez, el Señor ha enviado a alguno de sus ángeles a preservar nuestras vidas. Y yo quiero mencionarle aquí algunos medios que Dios utilizó para salvar. Por ejemplo, se recuerda cuando Josué envió un par de testigos a Jericó, no sé si se recuerda usted, envió a dos testigos que cuando se enteró el rey de Jericó que habían por ahí unos espías, ¿verdad? Porque así como Moisés envió espías a la tierra prometida, así también Josué envió un par de espías a Jericó. Pero cuando se enteraron el rey de Jericó que los espías estaban allí, ¿qué cree que quiso hacer mandé? Los mandó a matar. ¿Y dónde se fue a refugiar? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para salvar a sus dos testigos? La Biblia. Usted sí lee la Biblia, hermano. El medio que Dios usó para salvar fue Rahab. Eso lo encontramos en Josué capítulo 2 del 1 al 3. Mire qué medios más extraños ocupa Dios para salvar a sus amados. Entonces, eso no me deja a mí más que pensar que hasta, bueno, de hecho hasta la Biblia dice que hasta el diablo es un servidor del Señor, ¿verdad? En Job capítulo 1 dice que él fue un siervo, ¿verdad? Y aún las tinieblas, aún el diablo, que el Señor lo reprende hasta mañana, necesita permiso de parte de Dios. Y Dios otorga permiso aún al diablo para trabajar en la vida de los Jobs, de los santos, de los perfectos, de los apartados del mal, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces, en el caso de Job, para presumirlos y para elevarlos de nivel y de dimensión espiritual, ¿verdad? Así que gloria a Dios por lo que él hace. Pero en este caso, a sus dos testigos les preservó la vida a través de Rahab. Que Dios bendiga. Incluso esta es una de las 4 mujeres que aparece en la genealogía de nuestro amado Señor. Imagínense, hermano, qué privilegio. ¿Qué hizo esta mujer para que a través de este acto de justicia apareciera en la eternidad su nombre en la genealogía del Señor, ¿verdad? Fue un instrumento para salvación. Déjeme ponerle otro ejemplo. Se recuerda a la familia de José. Bueno, yo le puse la familia de José, le pude haber puesto Israel ahí, ¿verdad? Que para el caso es lo mismo. Usted sabe que el papá de José fue Jacob, al que después el Señor le cambió el nombre por Israel. ¿Cómo preservó Dios la vida de Israel en tiempos de José? Pues a través del mismo José. Se recuerda que los hermanos, se recuerda a los hermanos de José, por envidia, porque el padre se inclinaba por uno, le hacía una túnica de colores, no, lo trataba bien. Que Dios nos guarde, hermana, de estar haciendo preferencias, ¿verdad? De estar inclinándonos, porque eso provocó una envidia. Pero oiga, a los que aman al Señor, todo colabora para bien, ¿verdad? No cabe duda que Dios está detrás de todas las cosas, y la mano de Dios estaba detrás incluso, ¿verdad?, de esas envidias, y fue un propósito de Dios por el cual permitió el Señor que José fuera a la casa de Faraón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí el Señor, a través de la vida de José, preservó la vida, ¿verdad?, de Israel. Toda una nación fue preservada gracias, incluso el hecho de que José haya ido a parar a la cárcel, era un plan de Dios, ¿verdad? Porque de la cárcel, de ahí subió José a ser el segundo después del faraón, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Le dio un anillo, le dio poder, le dio autoridad, y casi que el mismo faraón se sujetaba a lo que José dijera, porque fue un hombre muy sabio. Pero mire, al final Dios usó, ¿verdad?, y salvó a Israel por medio de un quizás insignificante José, por un hombre que tal vez no sentía un propósito en su vida. Tal vez él no sentía, ¿y qué estoy haciendo yo aquí?
¿Qué estaría haciendo? ¿Qué pensaría él cuando estaba en el hoyo, en la fosa? Porque se recuerda que ahí lo tiraron sus hermanos. ¿Qué hubiera pensado usted ahí, hermano? Se hubiera acordado usted del sueño, pero si el Señor me dio un sueño, ¿verdad? Yo me imagino que José tenía claro ese sueño y él haber dicho, no, el Señor me prometió y Él es fiel y justo y Él no va a mentir a su palabra. Él diría, cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y si algo lo mantuvo fiel ahí en el foso fue su palabra, su promesa, su fe, creerle al Señor que Él dijo. Y si Él dijo, Él iba a hacer, ¿verdad? Se fue a la casa de Potifar, ¿se acuerda? Y él se mantuvo íntegro, se mantuvo santo, porque él sabía que había un propósito de parte de Dios. Y cuando aquella mujer, imagínense, en una casa sola, una mujer, me imagino quizás desatendida, ¿verdad? Sola, desatendida, y José no era un hombre guapo, pero realmente las tinieblas estaban detrás de esa mujer que querían hacerlo caer, pero ese hombre seguramente tenía la palabra, la promesa del Señor y el temor a Jehová. Muy bien, entonces si nosotros no nos olvidamos de las palabras, las promesas, el temor de Jehová, la santidad, no importa que venga el mismo diablo y la misma tentación, la Biblia dice, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que después de la tentación se mantiene firme, ¿verdad? Se lo parafraseo lo que dijo Santiago, le espera la corona de la vida, y no solo a él, sino a todos los que soportemos las tentaciones. Valió la pena aguantar la tentación, vale la pena, ¿verdad? No cayó, valió la pena estar ahí en la cárcel, hermano, injustamente, valió la pena, amén, vale la pena porque Dios tiene sus propósitos, amén. Veamos otro ejemplo, David. A David lo quisieron matar, hermano, mire, David lo que le sobraban eran enemigos, pero tenía uno que era el mero enemigo, ¿verdad? Y era el rey Saúl. Y era un rey, si lo tomamos de esta manera, tiene autoridad, tiene, ¿cómo decirle? Tiene el cetro, tiene el trono, tiene de parte de Dios esa autoridad, porque la Biblia dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿verdad? Así como el enemigo, de alguna manera Saúl representa al enemigo, que tiene poder. La Biblia dice que este mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Quién le dio el mundo y quién le dio el poder al maligno? Pues Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que da toda autoridad. Entonces Saúl quería matar a David, así como nosotros estamos representados en David, que vamos rumbo al trono, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y vamos a sentarnos junto al Hijo de Dios. Amén. Si Él es rey, ¿y cómo se llamará su esposa? Pues una reina. Y nosotros vamos, bueno, usted, amada iglesia, va para reina. Amén, hermano. Entonces, usted un día se va a sentar en el trono, así como David pintaba para el trono, así la iglesia hoy pinta para ser la reina. Y así como Saúl tuvo un enemigo que no quería, ¿verdad? Que David estuviera en el trono, así hay un enemigo hoy en día que no quiere que usted vaya a sentarse al trono. Pero ¿quién cree que salvó a David? Mical. Esta Mical. No, hermano, y usted sabe quién fue Mical, ¿verdad? Dios mío, fue su primera esposa, fue la inspiración por la cual David venció a Goliat, ¿verdad? Porque le dijeron, ¿y qué le van a dar al que venza a este gigante? Le van a dar a la hija, la princesa Mical. Hermano, imagínese, era una princesa. Por el amor de esa mujer he llegado a comprender, y agarró la onda David, y inspirado en esa mujer, ¡pum! Pero maldito el hombre que confía en el hombre, porque usted se recuerda que después esta misma Mical fue la misma que se burló de él cuando él regresó con el arca de Obed, ¿se recuerda? Y cuando vio a David danzar y danzar, dijo, te has portado como un cualquiera, y hermano, te has rebajado, y se avergonzó. Esa misma Mical, no sé si días o meses o años antes, fue el instrumento que Dios usó para preservar la vida de David. Y pongo un último ejemplo, al apóstol Pablo. Se recuerda que el apóstol Pablo fue
a predicar la palabra, no recuerdo muy bien el nombre, pero aquí le doy la cita para que usted lo investigue, en Hechos capítulo 9 y verso 25, y predicando estaba cuando lo querían matar, y entonces dice que sus discípulos lo metieron en una canasta y lo bajaron de un segundo nivel. Mire, hermano, gloria a Dios por esos discípulos, ¿verdad?, que preservaron la vida del apóstol Pablo. Se imagina usted al apóstol Pablo, hermano, ahí en una canasta, y aquellos bajándolos y bajándolos y bajándolos, hermano. No es temor, no es miedo, es que dice la Biblia que el avisado ve el mal. Pero lo que le quiero comentar es que Dios usa cualquier medio para salvarle la vida a sus amados. Usted es un amado del Señor, Dios va a usar cualquier medio, ¿verdad? Dios va a usar a una Rahab, a un José, a una Mical o a unos discípulos para preservarle la vida. Amén. Entonces, en este panorama, también Dios usó arcas para poder salvarle la vida a criaturas. Por ejemplo, en el arca de Noé se salvaron toda la creación, ¿verdad? Si vemos el arca, porque la Biblia dice, en un arca metieron a Moisés, en un arca se le salvó la vida al libertador de Israel. En el arca del pacto, hermano, ahí iba el maná, iban las tablas, iba, ¿qué más?, la vara. Ahí se preservó la misma esencia, el mismo poder de Dios, para que a través del arca Israel pudiera conquistar la tierra prometida, porque fue el primer elemento o mobiliario que atravesó el Jordán para poder ir a Canaán. Entonces, el arca es un medio, ahí que valga la redundancia, por el cual Dios preserva y salva a su pueblo. Entonces, dicho de esta manera, le quiero hablar esta mañana de 4 arcas que en la Biblia están muy bien definidas y que nos van a hablar de 4, ¿cómo decírselo, mi amado hermano? En estas 4 arcas vamos a encontrarnos al mismo Señor Jesucristo salvando y preservando. Número 1, vamos a hablar del arca de Noé, y le voy a leer el versículo, Génesis capítulo 6, verso 15 y versos 16. Se recuerda que este capítulo dice la Biblia que al Señor le pesó haber hecho al hombre. Dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, ¿verdad? Y entonces él dijo, voy a destruirlo, lo voy a borrar de la tierra, lo voy a raer, dijo él, lo voy a destruir, ¿verdad? Perdón la interrupción, ¿alguien estará checando el sonido? Nadie, porque ya vamos un poquito, si no, déjeme aquí, solo déjeme ver, ay Dios mío. Que sale ahí, vamos a ver, perdón a los que nos están escuchando, solo queremos checar aquí. Uno, dos, tres. No sé si están checando. No hay un comentario ahí, mi hermano. Uno, dos, tres. ¿No tiene nadie internet? ¿Nadie puede checar? Sí, por favor, disculpen, porque luego estamos aquí compartiendo y ya no sabemos si se está escuchando. ¿Verdad? O alguien que esté viendo y que nos pueda decir si se escucha. Sería una bendición si alguien se puede reportar y que pueda revisar. ¿Sí, mi hermanito? Bueno, gloria a Dios. Solo no queremos que se pierda algo, dice. Bueno, entonces, Génesis capítulo 6, verso 15 y verso 16 dice, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud. Yo quiero que usted
vea estos detalles, 300, que memoricemos o retengamos estos números: 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, ¿sí? 300 de largo, ¿cuántos de ancho? ¿Y cuántos de alto? 30. Bueno, 350 y 30, ¿verdad? Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Mire, hermano, de 3 pisos era esta arca. No, si el Señor es arquitecto, Él es ingeniero, una estructura bien hecha, ¿verdad? Y bueno, no voy a ver tanto las características, pero número uno, tenemos que entender que es el arca de Noé. ¿Qué significa Noé? Reposo. Entonces, para poder entrar a disfrutar los beneficios de estar dentro del arca de Noé, que viene siendo el arca de Cristo, tenemos que aprender a reposar o a entrar en el reposo del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, me estoy adelantando. Hay otro detallito antes. ¿Cuál era la finalidad del arca de Noé? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios hizo o por qué ordenó que se estableciera el arca de Noé? Entonces, entonces lo que quería era preservar a Noé y a su familia. Noé representa a Cristo y su familia. Entonces, no, Dios quiere que todos se salven, sí, pero para ser salvos se necesita ser parte de la familia de Noé, reposo, que viene representando a Cristo. Es decir, que para poder ser salvos hay que ser de la familia de Cristo. Juan 1:11 dice: al que creyere, perdón, dice, mas a todos los que creyeren les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son nacidos de voluntad de varón ni de carne, dice, sino los que son nacidos del Espíritu. Esto es tal vez para aclarar de que no todos somos hijos de Dios en cuanto a naturaleza, sino los que hemos creído y los que hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo, ¿verdad? Entonces, número uno, para entrar y ser parte de esta arca de Noé, tenemos que ser parte de la familia de Noé. Entonces, número uno, Dios a través del arca quería salvar a la familia de Noé. Entonces, para participar de este beneficio hay que ser parte de la familia de Noé. Amén. Bueno, ¿qué más quería el Señor preservar? Pues Él quería preservar su creación. Por eso ve que metieron animalitos en parejas. De animales impuros, una pareja, pero de animales puros, 7 parejas. Dios tiene cuidado de su creación, ¿verdad? Por eso es que, mira, hay muchos cambios climáticos, hay muchos problemas hoy en día a nivel clima, y eso no es, ¿cómo decirle? No es juicio de Dios, sino son consecuencias del hombre, ¿verdad? Mire cuánta cantidad, mire qué necesidad hay de que nos prohibieran usar bolsas plásticas. Ahora prohibido usar bolsas plásticas, ¿verdad? No sé qué día fuimos con mi esposita, el lunes fuimos a un centro comercial y la gente comprando, ¿no? Y con las manos aquí con sus cajas y bolsas, no cajas, y ropa, y hay, usted ve, pero qué necesidad hay de que nos estén prohibiendo los popotes, que nos estén prohibiendo tanta situación, porque el mismo hombre, ¿verdad?, ha sido el destructor de la creación del planeta, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? Dios ama a su creación y tenemos que ser nosotros conscientes de todo esto también. ¿Para qué más hizo el arca? Dios quería que a través de esa arca se preservara la promesa del libertador. Usted sabe que en Génesis capítulo 3 y verso 15 había una promesa
que iba Dios a levantar a una simiente que iba a destruir a la simiente de la serpiente, ¿se recuerda? Y él te herirán el carcañal y tú la pisotearás, etcétera, ¿verdad? Entonces Dios quería a través del arca preservar a ese libertador. Entonces hay propósitos en las arcas que Dios ha establecido. Ahora sí tomo esto. Hebreos 4:11, Noé significa reposo. Mire lo que dice Hebreos 4:11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese, si cambiáramos reposo diríamos en ese Noé, esforcémonos por entrar en esa arca de Noé, entremos en el reposo de Dios, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, amado hermano, se requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ver con no desobediencia. Digámoslo al revés, ser obedientes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar al arca? Obedeciendo. ¿A quién? ¿Al corazón? ¿A la tradición? ¿A los hombres? No, obedeciendo a la palabra de Dios, y así entraremos en el reposo de Dios, ¿verdad? Que es entrar en el plan perfecto de Dios. ¿Qué más? Fíjese que dice que no era un hombre justo. ¿Se recuerda que dice él era un hombre justo? Por eso fue que halló gracia Noé delante de los ojos de Dios, porque era un hombre justo en toda su generación, recto. Y Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro requisito para poder entrar al arca es ser justo. Y usted sabe que la Biblia dice que justo no hay uno. Bueno, sí hay uno, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y por medio de ese justo, nosotros somos justificados por medio de Jesucristo y tenemos paz para con Dios. Entonces, el requisito para ser parte de esta arca es aceptar a Jesús, ¿verdad? Y confiar en su justicia y no en nuestra justicia. Y por último, dice que Noé halló gracia delante de Dios. Primera de Pedro 1:10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron. Es decir, que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido, un don de parte de Dios para que podamos alcanzar aquello que en nuestras fuerzas es imposible. Y la gracia se llama Jesucristo. Amén. Entonces esos son, digámoslo así, requisitos quizás para poder entrar al arca. Pero ahora, ¿se recuerda las medidas que le dije que se recordara? ¿Sí? ¿Cuál era la primera medida? 300 codos de longitud. Anchura, 50 de anchura y 30 de altura. Bueno, ahorita vamos a estudiar la primera medida, los 300. ¿Usted de qué se imagina que es figura los 300? Porque tenemos que estar haciendo nuestra arca, ¿verdad? A Noé le dijeron, mira, construye tu arca. Si usted y yo ya estamos en el Noé, quiere decir que el Señor ya está haciendo su arca. Y nosotros, siendo parte de la familia de Noé, estamos ayudando a levantar, a construir esa arca. Y la primera instrucción es, tiene que medir 300 codos de longitud. Y cuando pensamos en 300, forzosamente tenemos que pensar en Enoc. Por eso el 300 le pusimos que representa un caminar agradable delante de Dios. ¿Cómo sé que estoy construyendo bien mi arca? ¿Mi caminar está siendo agradable delante de Dios? Y ahí ya nos tendríamos que sentar, ¿verdad? Y medirnos, ¿va? Precisamente a ver cómo es mi caminar en la iglesia, cómo es mi caminar en la casa, como esposa, como esposo, como hijo, como padre, cómo es mi caminar en la calle, como ciudadano, como empleado, como un cristiano, como un testimonio, como una carta abierta leída por los hombres, ¿verdad? Cómo es mi caminar como hermano, ¿verdad? Tengo más hermanos biológicos, cómo es mi caminar ante mis hermanos espirituales, ¿verdad?
Y esto lo encontramos en Enoc, en la figura de Enoc, Génesis. Si usted lo va a apuntar, no vamos a leer la cita, pero Génesis capítulo 5 y verso 22 al 24, dice la Biblia que Enoc vivió 75 años, pero cuando conoció al Señor, de ahí en adelante, Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años caminó Enoc con Dios. Desde ahí podemos decir, bueno, ¿usted camina con Dios o Dios camina con usted? ¿Qué diferencia hay? ¿Usted camina con Él o Él camina con usted? ¿Verdad? Entonces, cuando uno acepta al Señor, Él camina conmigo. ¿Verdad? Él camina conmigo porque usted lo invita a su casa, lo invita a su trabajo, lo invita a su coche, lo invita a su negocio, lo invita a su vida, a todo. Pero cuando Él dice, como a Leví Él estaba en su mesita cobrando impuestos y le dijo, sígueme. Eso es muy distinto. El Señor no se sentó con Leví, a ver, cobremos impuestos, voy a estar contigo. No, le dice, deja eso y sígueme. Es cuando uno deja su casa, es cuando uno deja su ocupación, sus hijos, lo que es prioridad para mí, y ahí ya se vuelve pequeño, porque a veces al Señor lo busco, sí y solo sí tengo tiempo, sí, pero no, tengo tareas con mis hijos, sí, pero tengo que ir con entonces no es cierto, no es cierto que nosotros caminemos con Él. Él camina conmigo. Entonces, ¿queremos construir bien nuestra arca? Caminemos con el Señor. Yo estoy seguro que Él camina con usted y conmigo y con las personas que nos escuchan. Dios camina con usted. Ahora es tiempo de que nosotros, ¿verdad? Él entró a nuestro caminar, ahora abandonemos nuestro caminar y andemos en el caminar de Dios. 300. ¿Por qué 300 es un número que habla de ser agradable? Porque Gedeón se recuerda que él iba a pelear con 32,000 personas al principio, ¿verdad? Y después dice el Señor, no, son muchos, muchísimos, ¿verdad? Y esto quiere decir que comprueba lo que dice la Escritura, que no es con espada, no es con ejército, sino con el santo y bendito Espíritu Santo. Él dijo muchísimos y se quedaron ya solo 10,000. En el primer sacarrín, ¡fum!, se fueron 22,000. Y después el Señor dice, no hombre, son muchos. Primero le dijo el Señor que se vayan los miedosos, los que tienen miedo, órale, para afuera. Y se fueron 22,000 de un solo. Después dice el Señor, no, son muchos, muchísimos. Vételos y llévatelos al arroyo, ¿se recuerda? Y los que beban, ¿verdad? Los que beban como perritos, ¿verdad? O los que se lleven con sus manos aquí, ¿verdad? Y dijo, bueno, se quedaron 300. 300 fueron los que agradaron a Dios, y el Señor dice, con esos 300 vas a destruir a los madianitas. Por eso es que 300 es un número que representa nuestro caminar agradable delante de Dios. Entonces, amado y amada hermana, hermanitos que nos oyen en la transmisión, ¿quieren construir el arca de Noé? Amén, gloria a Dios, yo también. 300. Nuestro caminar tiene que ser agradable a Dios y no a los hombres. Dice la Biblia, ustedes juzguen si es menester agradar a los hombres antes que a Dios, y a veces agradamos más a nosotros, a la pareja, a los hijos, a veces hasta a los hermanos, a veces hasta al ministro, ¿verdad? Y de último quizás estamos agradando a Dios. Entonces lo dejamos ahí en el tintero para que podamos examinarnos. Amén. Bueno, 300 de longitud. ¿Cuánto de ancho? 50. Usted sí es buen alumno. Tenemos, como dicen ahí, tenemos que dar el ancho. Y el ancho es 50. ¿Y el 50 número de qué cree usted que es? ¿De mi edad? Ahí dice alguien, ¿no? Ya fue, dice la hermana. Mejor no nos metamos a profundidades. 50 es un número que representa misericordia y perdón. ¿Por qué?
Y creo que representan muchas más cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿por qué decimos que representa esto? Porque de acuerdo a Levítico, capítulo 25 y verso 10, a cada 50 años, ¿qué sucedía? Se celebraba el jubileo. ¿Qué es la fiesta del jubileo? Que se perdonaban deudas. Se le abría la puerta a los presos, a los cautivos, ya nadie era esclavo de nadie, se recuperaba la libertad física, libertad financiera. Wow, hermano, que se proclamaba, hermano, con una trompeta, con un shofar. Se imagina, hermano, que alguien haya sido esclavo, que el hijo quizás no conoció a su papá, lo dejó chiquito porque se fue de esclavo. Y en el año 50, se imagina, incluía reconciliación, ¿verdad? Porque jubileo tiene que ver con reconciliación, porque se dejaba la esclavitud y se volvía a la casa. Estamos en el año de la reconciliación. Reconciliación es parte de el jubileo. Y se perdonaban deudas. Me debes, si no te debo, pues ahora bórrame. Era ley. Se tenían que borrar las deudas, ¿verdad? Se tenía que perdonar. No, es que tú no me saludaste, no, es que tú no me dijiste ese. Perdón. Entonces, para construir bien nuestra arca, necesitamos incluir el perdón, ¿verdad? Y note que en el Antiguo Testamento era si alguien me busca 6:12, estas dos citas, ¿verdad? Mateo 6:12 y Mateo 18:23. Bueno, así rapidito si no las comentamos, pero bueno, le digo, entonces tendríamos que perdonar. Entonces, no hay arca. ¿Y para qué sirve el arca? Para salvación. Yo para estar en el arca, para ser salvo, dice la Biblia, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. No puedo ser perdonado a menos que yo perdone. Amén, hermano. Entonces, o al revés, yo no puedo perdonar a menos que a mí me hayan perdonado antes, perdonado a mí, ¿verdad? Entonces, pregunta obligada: ¿se siente perdonado o se siente acusado? ¿Se siente perdonado y es libre para perdonar o nos cuesta perdonar? Si su respuesta es sí, usted usted está dando el ancho. Mateo 6:12, acércate un momento para que se escuche acá. Aguas. 6:12. Amén. La palabra de Dios dice: y perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonaos a nuestros deudores. Amén. Perdonad vuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Entonces, el perdón es de dos, ¿verdad? El que yo recibo y el que yo otorgo. Si tenemos algo contra alguien, acuérdese, incluso en las ofrendas, ¿verdad? Dice, si tú vas al altar y vas a presentar tu ofrenda, y allí en el altar te recuerdas, no que tú tengas algo, sino que alguien tenga algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Entonces es casi que es un mandamiento, ¿verdad? Mateo 18:23 nos habla de... Sí. Amén. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todo, ¿verdad? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Cuánto debía este hombre? Vaya que no lo tenemos aquí, sino aquí nos lo ponemos en su lugar. ¿Cuánto le perdonaron a él?
10,000 talentos, ni siquiera 10,000 denarios, 10,000 talentos, hermano. Y él se postró y le rogaba porque iban a vender a su esposa, a su familia. Imagínense, por amor a la familia, se humilló, ¿sí o no? Y perdóname, y el Señor aquel le dice, te perdono. Saliendo de Monte La Piedad, saliendo de Prendamex, saliendo, se encontró uno que le debía nada comparado con lo que él le habían perdonado. Debía, híjoles, ¿qué? 10 denarios, 100 denarios. A él le perdonaron 10,000 talentos y él 100 denarios. Y dice que le ahogaba. Cuando la Biblia dice que le ahogaba, ¿usted qué se imagina? Yo creo que lo tenía aquí del pescuezo, y me paga así, no de ala, hermano amado. Dios nos ha perdonado cosas tremendas, terribles, hermano. Yo me pongo de ejemplo, idolatría, hermano. Alguien dirá, no, el homosexualismo, no, el lesbianismo, no, el adulterio, y son cosas terribles, son pecados de cuerpo, ¿verdad? Pero la idolatría, hermano, eso es una ofensa directa a Dios. Dios es espíritu, son de los pecados de espíritu más tremendos. Y que yo venga y no le perdone a alguien algo, Dios mío, es como que yo fuera ese hombre, ¿verdad? Que ahogándolo ahí y el hermano no me saluda. ¿Y por qué? Porque, ay, hermano, Dios nos perdonó más. Mandé, ¿verdad? Ya me ve sobre el hombro, va. Que Dios nos perdone, hermano. Tenemos que tener un corazón misericordioso, ¿verdad? Amén, porque con la vara que midamos seremos medidos. ¿Cómo sé que estoy dando el ancho, que tengo el 50? ¿Verdad? Siendo misericordiosos y perdonando, ¿verdad? Pero el 50 también fue el año en el que, el número del día en el que cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces también 50 también puede representar, ¿qué? Poder, unción, promesa, cumplimiento de promesas. En el Pentecostés estaban reunidos todos unánimes orando, como 120, y de repente, entonces el 50 es el número del de repente, ¿verdad? Y de repente va a venir el Señor y de repente cae el Espíritu Santo, amén. Y de repente viene el Rey de Gloria, amén. El último número, 30, y el 30 nos habla de la altura. Yo sé que usted aquí es bien abusado. ¿De qué nos habla el 30 entonces? La estatura del varón perfecto. No, si usted, ya que le enseño, usted ya sabe todo, hermano. Que Dios lo bendiga. Fíjese que 30 tiene que ver con el sacerdocio y la madurez. Y aquí muchos tal vez tenemos más de 30 años y nomás no se nos ve la madurez, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué representa el número del sacerdocio? Se lo voy a dejar de tarea. Solo anótelo, Números capítulo 4 y verso 3. Pero ahí nos narra que los sacerdotes podían ejercer después de haber cumplido 30 años, hasta 50. Pero quedémonos con el inicio, 30. Entonces es un número en el cual ya se ejerce el sacerdocio. ¿Usted ya está ejerciendo el sacerdocio en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en donde Dios nos está ocupando, nos está usando? Nosotros, si somos sacerdotes, tenemos que estar en servicio. No seamos como aquel sacerdote que vio ahí tirado a aquel hombre, ¿verdad? Todo lastimado y malherido, y él dijo, él siguió de largo. Y aquí yo voy a hacer un hincapié aquí en la iglesia. Usted ha visto que han estado viniendo unos jovencitos, ¿verdad? Bueno, el que se bautizó, ¿verdad? Pregunto, Eric, ¿quién lo está discipulando? Ah, no, hermano, ese no, a mí no me han dicho. Ah, no, yo no es mi invitado. ¿Quién lo está discipulando? ¿Verdad? Usted sabe que yo fui a Guatemala y él tenía 2 domingos de estar viniendo, ¿verdad? Cuando vengo, yo no lo conocía, me presenté, me puse a platicar y le di un intensivo ahí, hermano, y quedé de darle un
estudio, ¿verdad? Pero mi pregunta, yo lo platico con mi esposita, ¿por qué nosotros no somos así con todos? ¿Por qué no abordamos? Es el domingo se bautizó. ¿Por qué no vamos a esos eventos? ¿Por qué no estamos fue un recién nacido el que nació y dejarlo ahí tirado e irnos? Es nuestra obligación. Por eso le digo, a los 30 años el sacerdote trabaja. Pasó el sacerdote y dijo, esa no es mi área, no estoy de servicio, no estoy de turno, y lo dejó ahí tirado. ¿Por qué? Aquí ya se complica el asunto porque, no. Y fíjese que esto hasta el apóstol en el estudio de hace 8 días estuvo hablando a los pastores. Y él decía, pastores que ya no mueven una silla, pastores que, no, yo soy de altar, yo soy de micrófono. ¿Qué decir los de alabanza? No, lo mío es la alabanza, yo instrumentos, yo me voy por allá, esa no es mi área. Imagínense, amado hermano, pasó el sacerdote de largo y vio a aquel que estaba medio muerto, ¿verdad? Y ahí tirado. El otro hermanito Mario, él no venía a bautizarse, él no venía, pero le hemos estado hablando del año pasado. Él dijo, no pasa diciembre. Después dijo, no pasa enero, dijo. Y ya ven que desde el micrófono, Mario, te presto un short, y a prestarle el short, ¿por qué impide? Un short no va a impedir, que se bautice a alguien. Una toalla, unas chancletas, ¿eso qué? Eso no es nada. ¿Quieres? Sí, bien puedes. Y vámonos, hermano Mario. Y él tuvo más de un mes de no venir. ¿Quién le llamó? No, hermano, es que no es mi conocido. No, yo no tengo su número. Entonces tenemos que ser sacerdotes ejerciendo el ministerio. Crispín, desde que yo vine no ha venido, ¿verdad? Entonces, que yo vine, dije, ¿verdad? No ha venido. Entonces, y luego, amado hermano, entonces pasó el sacerdote hasta que pasó un samaritano con vendas, con ungüento, etcétera, etcétera, y con dinero, fue un invertir, porque el servicio es inversión también. Y a ella no mucho nos gusta. No, tiempo sí doy, pero denarios, no gracias. No, ese hombre dijo, es más, y si llega a deber más, yo cuando venga lo pago. Wow, entonces servicio es todo. No puedo decir que soy servicio si solo doy tiempo, si no doy dinero. Tampoco doy dinero, pero no doy tiempo. No. Dios quiere todo. Madurez, servicio. Bueno, y 30 fue la edad, Lucas 3:23, en la que nuestro amado Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y la iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia que tiene que dar la estatura del varón perfecto. Amén. Ay, Dios mío, y apenas voy en la primera arca. Ay, Dios, yo no quería sacar esto. 8, 9, van como 45 minutos, ¿va, mi hermanito? Bueno, fíjese que si se da cuenta y se recuerda, había una ventana, ¿verdad? Que estaba a un codo del techo, y la ventana nos habla de comunión y de oración. ¿Cómo se miraría dentro del arca? Oscuro, yo creo, era de 3 pisos, ¿verdad? Híjoles, hasta arriba, ¿verdad? Entonces, para ver si era de día, si era de noche, si llovía, si ya no llovía, y todo eso tenía que subir, ¿verdad? El Noé tenía que subir a ver, y eso nos habla para eso son las ventanas, ¿verdad? Para tener acceso al exterior, a la otra dimensión, ¿verdad? Imagínense, estamos aquí en un cuarto y imagínense que ya está la calle y quiero ver si está lloviendo, está nevando. A fuerzas tengo que ir a la ventana. Usted quiere ver las cosas en otra dimensión, la ventana se llama oración, y la oración es a través de la comunión, y lo encontramos en Daniel capítulo 6 y verso 10. Se recuerda que hubo un edicto en el cual se prohibía que oraran a otro Dios que no fuera el Dios de los babilonios. ¿Y qué hizo Daniel?
3 veces al día. Y no estoy hablando de comida. 3 veces al día. ¿Qué hacía 3 veces al día? Abría sus ventanas. Él casi que, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Y él abría las ventanas y oraba 3 veces al día, como siempre lo hacía, dice la Biblia. ¿Qué le costó a él eso? Que lo llevaran, ¿verdad?, al foso de los leones. ¿Y qué le pasó en el foso de los leones? Nada, porque él tenía la ventana abierta en su casa, en su trabajo y aún en la fosa de los leones. El cristiano tiene que tener abierta su ventana en la iglesia, en su casa y en medio de los problemas. No va a haber nada, no va a haber león que le haga mella a usted si tenemos la oración y la ventana abierta. Por eso hay que orar sin cesar. Amén. Bueno, sigo rapidito porque me hacen falta. ¿Cuántas arcas? ¿Cuántas van? Apenas la una. Ay, Dios mío, el arca de José. Seguro usted no sabía de esa arca, ¿va? ¿O no? ¿Cuál es el arca de José? Veamos qué dice la escritura. Y murió José. Leo Génesis 50, 26, la versión del oso. Y murió José de edad de 110 años. Mi hermana ese José, sí. Y fue puesto, y lo embalsamaron. Y fue puesto en un arca en Egipto. José murió en Egipto. Y a él dice la Biblia que lo embalsamaron. Él murió a la edad de 110 años. ¿Verdad? José, que significa el Señor añade. Un hombre que yo creo que vio el cumplimiento de sus sueños. Él vio esos sueños cumplidos delante de sus ojos, ¿verdad? Cuando él vio las lunas, el sol y las estrellas que se inclinaban, él los vio ahí después de saber cuántos años, ¿verdad?, de que lo tiraron al foso, etcétera. Las espigas que se inclinaban, él las vio. Él vio cumplidos sus deseos. Dios quiere que nosotros veamos cumplidos nuestros deseos aquí en la tierra. La Biblia dice: cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted quiere ver eso? Yo sí lo quiero ver. Yo quiero que usted vea a los suyos en su casa, en la casa de Dios, ¿verdad? Que usted venga. Pero tenemos que serle fieles a Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que José hizo. Pero cuando él murió, dice que lo metieron en un arca. ¿Para qué lo embalsamarían? ¿Para qué lo meterían en el arca? ¿Cómo sepultarían en Egipto a la gente? Porque él era un funcionario, hermano, que gracias a él Egipto se hizo rico. O sea, yo creo que lo tenían en alta estima, José. ¿Nos puede el mundo tener en alta estima a nosotros? Claro que sí, ¿cómo no? Porque a donde usted y yo vayamos, tiene que haber prosperidad. Amén. Ser luz, ¿verdad? Y lo que toquemos, hermano, se tiene que arreglar, no descomponer. Imagínese, usted toca algo, ay, ¿quién lo tocó? El hermano, ay, manitas, tenía que ser. Fíjese que ayer mi carro estaba haciendo ruido, estaba sonando un valero, yo ni lo escuchaba. Y el hermanito Barajas me dijo: estaba sonando su carro un valero. Bueno, fui, lo arreglamos, etcétera, etcétera. Y calidad, ¿va? Pero empezó a sonar feo cuando yo frenaba. Y lo tuve que llevar ayer y que lo cambié hasta allá por donde trabaja mi esposita. Tuve que llegar hasta allá. Y lo vio el mecánico y dijo: no, pero si está bien, los frenos están bien, las balatas están bien. Y dijo: le voy a ajustar los frenos nada más. Dijo: no, están bien los frenos, dijo, pero se los voy a ajustar. Ya agarró y, oiga, me dijo: ha de ser su valero. Vaya y cámbielo, aunque quién sabe si se lo cambien, si tenga garantía. Ya me dijo ahí el mecánico, pero lléveselo. Iba el hermano Barajitas conmigo, vamos. ¿Y qué cree? Ya no sonó y ya no suena. Qué lindo que cuando usted tocara las cosas, solo con tocarlas se arreglen. No sé si me doy a entender en esta hora.
Entonces, lugar donde José estaba era prosperado. Que estaba en la casa de Potifar, prosperidad. Que iba a la cárcel, prosperidad. Que iba a ser el segundo después de Faraón, prosperidad. Por eso le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas. Abraham no solo fue bendecido, sino él era la bendición. Como que él fuera un amuleto, para que me entienda. Solo estaba José, seguridad de que había bendición. ¿Así somos nosotros? O, dicen, no, a lo Jonás. Solo viene Jonás y empieza ahí la gran tormenta. Y él mismo dice, ¿saben qué? Tírenme a mí. Y dice, hermano, Dios, guau. Y eso que era un profeta. Imagínese. Usted va a evangelizar. Imagínese, usted va a evangelizar al testigo de Jehová y usted resulta allá en el salón del reino. Usted va a evangelizar y usted resulta confundido. No, que Dios nos guarde, ¿verdad? Entonces, no, yo reprendo. Usted es un José en el nombre de Jesús. Ahora, oiga lo que dice Génesis 50:25, versión latinoamericana 95. Quiero que me preste toda su atención y se concentre conmigo. Y José hizo jurar a los hijos de Israel pidiéndoles este favor. Mire qué cuerdo estaba José. Él se murió de 110 años, pero yo creo que bien fuerte y consciente. Hijos, les pido un favor. Y cuando dice hijos de Israel, imagínense, a él lo tenían como papá. Entonces, bueno, cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. ¿Qué les estaba pidiendo José? Amén, amén. No solo estaba profetizando, ¿de qué evento estaba hablando ahí? La salida del pueblo de Dios, la salida de Egipto, y no solo la salida de Egipto, sino para la tierra prometida, Canaán. Entonces, ¿qué estaba pidiendo José? Que se lo llevaran ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Entonces, no donde estaba la promesa, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces le pregunto, ¿cuántos de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Siempre hemos dicho que 2, Josué y Caleb. Los demás, ni Moisés, se quedaron ahí. Pero ¿qué cree? Ahora súmele: Josué, Caleb y José. Porque José pidió que mis huesos no se queden aquí. Y entonces ellos andaban con los huesos de José. ¿Y en dónde iban esos huesos? En el arca. Entonces esta arca de José servía para que José atravesara el desierto y entrara a la tierra prometida. No sé si podía entender. Ahora, pregunto, entonces pregunto, ¿José llegó a Canaán vivo o muerto? Llegaron sus huesos. Muerto. Entonces, esta arca sirve para que atravesemos el desierto. Mire, José fue el único que no se quejó en el desierto. ¿Usted quiere atravesar el desierto sin? Necesita esta arca. Bien tiesos, bien embalsamado también para que no se me ponga muy apestoso. Pero oiga, hermano, fue el único que atravesó el desierto sin andar ahí murmurando, porque estaba muerto. Entonces el arca de José, ¿para qué sirve? ¿Para hacerse el muerto? No, para morir. Para estar bien muerto, hermano. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren estar en esta arca? La que sigue. ¿Me puede explicar la que sigue? Pero hablo en figura, no hablo de muerte física, sino en muertes de nuestra alma, pues, ¿verdad?
O sea que esta arca sirve para morir a mis deseos, a mis pasiones, a mis pensamientos, a los 31 reyes, todo, hermano, y ¡bum! Directo allá, ¿verdad? Ay, Dios mío. Nadie quiere, ¿verdad? Exactamente, amén. Bueno, así eres aquí para que se escuche. O, a ver, dímela, yo la digo aquí. Por eso decimos, ¿verdad?, que José fue el único que llegó, que atravesó el desierto y llegó a la tierra prometida. Ya hasta dónde, habría que ver qué heredad le tocó como José no tuvo herencia, sino que solamente fue Manasés, Efraín y Manasés. Habría que estudiar entonces qué ciudades le correspondieron a sus hijos, ¿verdad?, de herencia, para ver si él entró hasta Sion o se quedó en Canaán. Nada más habría que estudiar cuál es su porción en la heredad, ¿verdad? Habría que estudiar nada más. Bueno, tercer arca, el arca de Moisés. Esta se oye muy tierna, dice la hermana, porque Moisés, ay Dios. Éxodo 2:3, leo la traducción del Nuevo Mundo. Cuando ya no pudo ocultarlo, entonces tomó para él un arca de papiro y le dio una mano de betún y pez. Ya ¿cómo podríamos decirle? La hizo como impermeable para que no le entrara el agüita. Bueno, y le dio una mano de betún y de pez y puso en ella al niño y la puso entre las cañas junto al margen del río Nilo. Bueno, el arca de Moisés, ¿para qué sirvió el arca de Moisés? Para preservar, para salvar al Salvador, por así decirlo, ¿verdad? Al libertador de Israel. Pero fíjese, esto es bien impresionante. A mí me bendijo mucho ayer que lo oía. Aunque Moisés no era el primogénito, ¿verdad? Yo creo que Aarón era mayor que él, e incluso María, ¿verdad?, era mayor que él. Pero fíjese que había una lucha por los primogénitos. Usted sabe que es un primogénito, ¿verdad? Es el que abre matriz. No sé, ¿usted es primogénita? No. Sí, hermanita, pero como que cuenta más en los hombres, ¿verdad? No sé si aquí, pero por lo menos en la cultura. Pero yo a lo que voy es a que yo no soy primogénito. Pero ¿qué será en la práctica ser un primogénito? Pero veámoslo cuando nace el primogénito. Es el deseado, ¿sí o no? El nene, ay, voy a ser papá. Ya el segundo, sí, no es peor si no estaban en los planes. Sí, pero si ni salimos del primero, ya llegó el segundo. Y no me estoy ministrando, ¿eh? Soy segundo. Amén. Pero imagínense, no sé, no me ministro, pero en nuestros tiempos lo que dejaba el primero lo usaba el segundo. Pobre el tercero, ¿ah? Entonces, ¿qué es ser el primogénito? Es el vigor. Es el vigor, es el de doble herencia. Entonces el primogénito, el que abre matriz, el deseado, el wow, el principio de mi vigor, etcétera, etcétera. Entonces, déjeme decirle que hay una batalla por los primogénitos. Y primogénito es igual a primicia. Los primogénitos representan a la novia de Cristo. Así como los frutos, los primogénitos de la cosecha vienen siendo las primicias, ¿verdad? Son los primeros frutos. Y usted sabe que la primicia representa a la iglesia que va a ser la esposa de Cristo. Entonces, hablar de primogénitos es igual a hablar de la esposa de Cristo. Entonces, en tiempos de Moisés había una lucha por pelearse los primogénitos.
¿verdad? Y esto usted lo ve bien, bien, bien claro aquí, mire hermano. No sé si usted se lo sabía, pero a Israel el Señor le llama mi primogénito. Dice aquí, mire hermano, entonces leo Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Israel es el primogénito de Dios. Y entonces viene el Señor y le dice, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, para que me sirva. Le está diciendo Dios a través de Moisés al faraón, deja ir a mi hijo primogénito para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, no quieres dejar ir a mi primogénito, entonces voy a matar a tu primogénito. Así es el Señor, hermano. ¿Cómo ve? ¿No quieres darme a mi primogénito? Yo voy a matar tu primogénito. Y esa fue la 10ª de las plagas, ¿se recuerda? Que llegó el ángel exterminador, hermano, a matar puros primogénitos. Hasta los de Israel, a menos que sus 2 postes y su dintel tuviera la señal, que es la sangre del cordero, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es precioso, porque cuando yo lo vi dije, wow, primogénito versus primogénito, ¿verdad? Entonces Dios está haciendo un llamado, deja ir a mi primogénito para que me sirva. Los primogénitos son los que andan sirviéndole a Dios. No dejemos, amados hermanos, de servirle a Dios. Si no nos metieron, metámonos. ¿En qué me meto, hermano? ¿Y qué hago? ¿Qué falta? Que no me incluyeron, no he hecho limpieza. Yo voy, o sea, o talentos, o qué sé yo, la alabanza, todo. O sea, tenemos que ser, los primogénitos son los llamados a servir. Pero hay alguien que no los quiere dejar servir, que es el faraón. Si usted es primogénito y no está sirviendo, aguas, porque viene el Señor y dice, entonces voy a matar a tu primogénito. ¿Verdad? Tú eres primogénito el 7 de julio. No que no. Eso, amén. Ay, Dios mío, yo creo que ya me voy pasando a mi hermanito. Bueno, pero termino rapidito para no dejar esto a medias. Y esta es la no más importante, hermano, y es la que menos le voy a hablar, pero las 3 estuvieron bien bendecidas, ¿verdad? Bueno, a mí me bendijeron. El arca del pacto. El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? Dice la escritura en Éxodo 25, 10, 11, harás también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro por dentro, y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. ¿Qué es el arca del pacto? Era el objeto más sagrado de todo el tabernáculo. Era importante el altar de bronce, como no, ahí se hacían sacrificios, sangre, y sin sangre no había remisión de pecados, etc. Era importante la mesa de la proporción de los panes, amén, el candelero, amén, el arca, amén, el altar de oro, amén. Pero este era el más importante, porque allí se manifestaba la misma gloria de Dios. La esencia de Dios bajaba a ese lugar y se encontraba con el sumo sacerdote una vez al año en el día del Yom Kippur. Ese era el lugar donde se perdonaban pecados y donde Dios le hablaba a su sumo sacerdote, y salía el sumo sacerdote. ¿Y qué te dijo el Señor? Perdonados. Y el pueblo, cuando oía que eran perdonados por todos los pecados de un año, hermano, a saltar, a danzar y a hacerle sacrificios, fiesta al Señor. Y ay, hermano, todo eso pasaba en ese lugar llamado arca del pacto. Ahora, ¿qué había en ese arca del pacto? Tablas de la ley que representan al Padre, el maná del cielo que representa al Hijo, y la vara de Aarón que representa al Espíritu Santo. Ahora, nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Usted y yo somos el arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Dónde se llevaba el arca? En los hombros. Entonces, qué importante, ahí sí que, qué responsabilidad la que usted y yo tenemos de ser portadores
del arca del testimonio. Y a donde usted y yo vayamos, se tiene que manifestar su presencia. Por eso yo choco un poquito con la gente que, por ejemplo, dice, es que, ¿qué cree, hermano? Fui a un lugar donde, ay Dios, me dolió la cabeza, de plano había brujería, hechicería, y me dieron ganas de vomitar, y me dieron ganas de esto y lo otro. Bueno, pero si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no dudo que se siente, porque sí se siente, como no, claro que sí, pero el que tiene que vomitar es el demonio, no yo. Órale, alborótese usted, ¿verdad? Usted, porque yo soy el portador de la presencia de Dios. No que hay un ambiente hostil que se siente, por ejemplo, voy a predicar y el pueblo está apagado, no hubo alabanza. ¿Qué importa si yo soy el que llevo el arca? Yo soy el que atrae la presencia, ¿verdad? Hay un problema con la esposa, con el esposo, con ese hijo tan rejego, pero si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces yo soy el llamado a imponer un ambiente espiritual. Pero si yo me contagio, ay Dios mío. Entonces mire lo que dice aquí Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, toda la plenitud de la deidad, el Elión, todo reside corporalmente en él, Jesucristo. Y ahora nosotros somos el templo. ¡Ah, Dios mío, hermano! Entonces, esto yo creo que tal vez no lo dimensionamos, o no lo conocemos, o no lo creemos, o no lo disfrutamos. Una de todas, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el ejemplo que mi hermanita puso la vez pasada de la tarjeta de crédito. Ya tenemos la tarjeta, solo es de activarla. Y aún activada, y si no la usamos, ay Dios mío, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces el Señor ya nos dio, como dice mi hermanita, esa tarjetita de crédito, y ya está activada. Ay, si no se sabe el PIN, no se sabe usarla, no, la aceptan en todos los negocios. La unción del Señor está en todas partes. A José 3:4. Esto está impresionante, mi hermano. Fíjese que cuando se hizo como una especie de desfile, ¿verdad? Porque cuando Israel atravesó el desierto, pasó los 40 años e iba a pasar el Jordán, lo primero que pasó, según orden del Señor, los sacerdotes en sus hombros el arca. Pero oiga, dice, sin embargo, dejaréis entre vosotros, pueblo, y ella, el arca, una distancia de unos 2000 codos. No os acercaréis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Es decir que cuando Israel atravesó el Jordán para conquistar la tierra prometida, la primera que se estableció en el Jordán fue el arca, y del arca al pueblo tenía que haber una distancia de 2000 codos. Fíjese. Y usted sabe que el Señor Jesucristo, ¿hace cuánto ya se fue de esta tierra, hermano? Más de 2000. Entonces quiere decir que nos estamos acercando, ¿verdad? Esto es como profético, ¿verdad? Porque ya para el Señor 2 años o un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Yo creo que estamos ya acercándonos a ese tiempo, hermano, y hasta un poquito más, ¿verdad? Entonces yo creo que ya estamos, hermano, ya estamos en el límite. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, y espero que se haya entendido, y que más que entender, que nos llevemos estas 4 arcas. Amén. Oremos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, esta mañana hemos estudiado estas 4 arcas que tú has estado teniendo y enseñándonos para que participemos de esas arcas, Señor. Que el arca de salvación de Noé, Señor, y a nuestra casa, nuestra familia, y que la estemos construyendo con esos 300, esos 50 y esos 30, y esa ventana en nuestra vida, Señor. Que esta arca de José, Señor, que es para llevar a un muerto a la tierra prometida, estemos nosotros voluntariamente entrando a esa arca,
igual al arca de Moisés, Señor, arca para vencer, primogénito, Señor, con el servicio, y el arca del pacto que la estemos llevando con nuestros hombros, con responsabilidad, y seamos atalayas, Señor, seamos portadores de tu presencia, Señor. Lo vengo a rogar, a suplicar. Bendigo al pueblo que está aquí, al pueblo que está escuchando la transmisión, a los que la verán en repetición, Señor, los bendigo, que podamos ser portadores de estas 4 arcas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo y bendito Espíritu.